Bueno, muy buenos días, Cindy. Hola. La profe viajera. Tú hace poco estuviste en Irlanda, el año 2022, por lo que vi en tus redes sociales, llegaste allá después de 11 años ejerciendo como profesora de castellano en Chile. Hoy estás nuevamente en Chile, te veo Ujú. haciendo asesorías, talleres y moviéndote un montón en tus redes sociales. Cindy, me gustaría saber, primero que todo, cómo estás y que me cuentes cómo comienza este camino ligado a los viajes. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, primero que todo. Eh, sí, suena un poco loco. Yo creo que todas las personas que viajamos tenemos un poco de eso como en la partida y creo que es un punto muy interesante también de conocer. Siempre hablamos un poco de los viajes y lo que estamos, pero el cómo partimos creo que es súper importante también lo que nos lleva. Yo creo que nadie que se anime a viajar y a salir de la zona de confort, como llamamos un poco los viajeros, es porque está 100% todo bien. Siempre hay algo que nos moviliza. Quizás algunos quieren escapar de algo un poco más grande, problemas personales, pero siempre hay algo que nos moviliza. Y simplemente la diferencia con las personas que no lo hacen es que nos atrevemos a dar ese paso y decimos finalmente siempre puedo volver a mi país y un poco es lo que estamos los dos en estos momentos ahora. En mi caso, yo era muy feliz haciendo clases. Me encantaba mi trabajo. Soy la profe de lenguaje de secundaria o enseñanza media. Y como dices tú, estuve 11 años trabajando en el sistema escolar. Fue mi único trabajo. A mí me dolió y me costó mucho salir de ese espacio laboral porque me gustaba muchísimo. Pero yo creo que pasó un poco lo que a muchos viajamos en ese periodo 2022, que fue pospandemia. Yo creo que entre el estallido social en Chile, la misma pandemia, nos hizo reflexionar frente a hartas cosas y quizás algunos sueños que quedaron un poco suspendidos en el aire por algunos motivos que la vida te va llevando finalmente a la vorágine de esto, de cierto, salir del colegio, ir a la universidad y finalmente empiezas a entrar en el sistema de alguna forma. Y siempre había querido hacer esto. El 2017, perdón, viajé por primera vez sola. Me pasó que todas mis amigas estaban o casándose o teniendo hijos. Yo no estaba en esa situación en ese momento. Tampoco estaba con pareja, no tenía pololo, nada, y fue como, quiero viajar, quiero hacer algo. Y simplemente me animé a viajar por primera vez y me fui a Perú. Y yo creo que ese fue el inicio de todo. Siempre hay como una historia de este tipo detrás. Después, un tiempo, quise irme a estudiar inglés porque no quería estar como turista, quería pasar un tiempo más grande y me fui por enero y febrero a Oxford a estudiar inglés y ahí ya no pude parar más, dije no, yo quiero esto por más tiempo. Y vino la pandemia y el estallido y ahí tomé la decisión finalmente y dejé todo y me fui. Oye, y esta transición de trabajar de profe durante igual una cantidad de años considerable, estuviste en un colegio acá en la quinta región, tú me decías que era, ¿o no? No, yo ahora estoy en la quinta región porque ¿Allá? no quise volver a Santiago, pero yo Ah, soy de hermoso. Santiago. Ok, Sí, santiaguina. sí. Y esto de pasar del colegio a una presencia igual fuerte en redes sociales, asumo como que una visualización importante para lo que tú haces hoy como trabajo. ¿Qué, qué es lo que pasa por tu cabeza cuando te ves así hace quizá un par de años atrás y hoy como dedicándote a esto? Bueno, es extraño para mí porque yo era de las personas que se sumó al WhatsApp o al Instagram de las últimas, ¿ya? Yo tengo 38 años, soy de esa generación que en el fondo entró a las redes sociales y todo, pero quizás un poco más tardíamente. Y la verdad es que yo WhatsApp vine a tener cuando ya fue ultra necesario por temas laborales, ¿Ya? porque ya era parte del equipo directivo del colegio y es como que tenía que estar en contacto por las cosas que pasaban, sucedían en horas de repente extra laborales. Entonces ahí fue cuando yo descargué el WhatsApp después de harto tiempo y el Instagram yo me lo hice el 2019, ¿Ya? cuando ya empecé a trabajar más, casi como para dejarle un registro a mi mamá del viaje y por ahí partió todo finalmente porque dije, mamá, no Muchos te puedo han estar partido mandando así. por WhatsApp porque no me queda memoria en el Claro, teléfono. sí. Entonces ahí fue el Instagram y ahí partió un poco todo. Yo creo que lo que me ayudó a exponerme un poco en las redes fue el hecho de que cuando yo estaba, bueno, el 2020, 2021, yo era la jefa UTP del colegio, entonces ¿Ya? coordinaba todo el tema pedagógico y además hacía clases. Entonces todas mis reuniones eran exposiciones constantes, me vi mucho en la cámara, me encontré todos los defectos que nos encontramos todos cuando seguramente estábamos en esos momentos mirándonos en la cámara, así como que... Oh.
Y ahí fue como que me relajé y dije, ya, no pasa nada, no es nada tan terrible. Y un poco partió como dejando registro del viaje también para que mi familia, porque era la primera vez que yo me iba del país por tanto ¿Ya? tiempo, entonces, era un poco eso también. Y al final una cosa lleva a la otra. Lo que a mí me pasó fue que cuando llegué a Irlanda, uno de mis primeros trabajos fue en una agencia de estudios, una agencia educativa, donde yo asesoraba a personas para precisamente poder viajar y estudiar inglés, también estudiar posgrado y ese tipo de cosas, y fui aprendiendo muchas cosas y me daba cuenta que la gente no solamente quería como contratar un curso de inglés, sino que me decía, Cindy, pero oye, yo puedo viajar en este momento, puedo renovar mi visa, condiciones, y me empecé a meter tanto en este mundo de migración y todo eso, que aprendí bastante de leyes también, y eso me llevó a que finalmente empecé a hacer historia y la gente preguntaba y no te das cuenta. Yo creo que un poco también te pasó a ti con esto, que te vas dando cuenta que pones un poco al servicio lo tuyo, y creo Sí. que también fue fundamental el hecho de que sentí que mi faceta como profesora no la estaba perdiendo porque estaba ayudando a otros. Yo creo que algo interno mío, eso lo veo por supuesto hoy en día, pero en ese momento yo creo que era mi forma de poder seguir prolongando esta vocación, porque a mí me encanta ser profesora, no es algo que yo haya dejado porque quiero salir del aula, todo lo contrario, a mí me encanta esto. Y creo que de alguna forma estoy a través de esta nueva faceta, y porque también siempre yo le manifestaba a mis estudiantes cuando trabajaba presencialmente en Chile la importancia de reinventarse, Mm. de crecer en habilidades, en desarrollar habilidades, porque también me daba cuenta, y esa vez que fui a Oxford, y con eso cierro un poco esta pregunta, a mí me llamó mucho la atención cuando yo fui a estudiar inglés allá, que la gente no estudiaba ingeniería comercial o ingeniería civil, sino que la gente se preparaba por áreas. Y yo decía, es que Sí. eso finalmente es. O sea, yo me sorprendí cuando venía gente de repente de un banco en Oxford y venían a buscar estudiantes para poder prepararlos y llevarlos a sus empresas allá. Y era, quiero alguien que sepa un poco de física, un poco de antropología, qué sé yo, estoy inventando. Mm. Era formación de acuerdo a habilidades, y eso era algo que yo no había visto acá. Y de ahí yo también promovía un poco el desarrollo de habilidades, porque finalmente es lo que te sirve para poder trabajar en distintas cosas. Y yo siento que sigo siendo profesora en esto, pero desde otra área, y eso creo que también anima y motiva a otros profesores a reinventarse para seguir en lo de ellos, pero obviamente desde otra perspectiva, ¿por qué no? Ahora tu aula es de 20.000 y algo seguidores en Instagram, Y ¿no? por ahí he crecido harto desde Sí. que llegué a Chile, sí. Oye, me hablaste de tu experiencia en Oxford. Yo estuve en Oxford. ¿Ah, sí? Estuve el año 2017, cuando estudié en Alemania, que siempre cuento esta historia, ya de Ya, la gente dale. que escucha esta terrible aburrida. Pero no sé si he contado que estuve en Oxford. Y estuve de turista, porque andaba de viaje en Londres, y viajé y me encantó. Me encantó, lo Hermoso. encontré hermosísimo. La arquitectura de la universidad, de la ciudad. También tiene una ciudad que tiene historia, donde la autora de Harry Potter se supone que estudió. Hay un cuadro en un mini museo, un cuadro de Einstein también recuerdo, en un subterráneo. Y la verdad es que me interesó, yo que soy medio ñoño, Ya. me encantó la verdad. ¿Cómo se estudiar en Oxford? Porque es un lugar con igual que tiene renombre. ¿Y por qué ese lugar? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, mi intención era irme enero y febrero, ¿Mm? y quería pasar mis vacaciones de verano. Entonces yo esperé hasta como el último día para irme, elegí ¿Ya? Oxford, o sea, quería el Reino Unido sí o sí. Y estaba entre Oxford y Cambridge. Y Oxford fue finalmente porque eran ciudades muy parecidas. Yo quería estar como en un ambiente universitario. No quería irme a Londres, siendo que era uno de mis sueños conocerlo también. Y después de hecho también viajé a Londres en ese momento. Pero me asustaba un poco el irme a una ciudad tan grande, siento que era la primera vez que yo estaba en Europa. Entonces también fue un poco. Intimidante. Sí, sí, como de a poco. Además que, bueno, yo me podía comunicar un poco en inglés, pero también fui prudente con eso, y dije, voy a elegir una ciudad no tan pequeña, mediana, y a mí, la verdad es que a mí me encantó el tema académico, los estudios. Un sueño para mí podría ser en algún momento irme a estudiar un posgrado afuera, un doctorado, y yo alucinaba un poco con estar en una ciudad con ese entorno. Entonces, solamente por una diferencia económica elegí Oxford versus la otra ciudad, y nos fascinaba. O sea, yo cuando paseaba por esas calles con los ciclistas y todo eso que iban a estudiar, y yo sentirme en ese ambiente, aunque yo estaba estudiando inglés, igual te ves inmerso en esa cotidianidad. Sí. Eso para mí fue maravilloso, y fue, yo creo que el punto de quiebre que me hizo en algún momento después decir, yo quiero esto, pero por más tiempo, no por 2 meses.
Claro, entonces estuviste 2 meses en Oxford y después fue que te fuiste Y llegué para... como 3 días antes de empezar mis clases. O sea, compré el vuelo como para llegar, así recuperar los días y dije, ya después vuelvo a... Es Porque los como, presentaba un par de días antes de que entren los estudiantes, así, es así, como estar en una película igual. ¿cierto? Maravilloso. Yo no entré al salón que dicen que es donde la doctora J.K. Rowling se llama, no recuerdo muy bien. Ya, Ella se inspiró en un salón de Oxford. Lo vendían en un tour, pero iba con presupuesto estudiante y no pudo entrar. ya. Así que, pero bueno, se supone que está todo eso. Entonces, después de Oxford, ¿cuál fue tu camino? ¿Llegaste a Oxford, volviste a Chile, después te fuiste a Irlanda? ¿Cómo fue Bueno, después la...? hice viajes como típicos de turista. Después fui a ¿Ya? Estados Unidos por primera vez, quería Ok. conocer Nueva York, fui a visitar a una amiga que estaba trabajando haciendo clases, una ex colega que estaba haciendo ¿Ya? clases allá, entonces tuve la oportunidad de entrar a las aulas directamente en Estados Unidos con estos programas, ¿cierto?, de las visas de la J, Mm, ¿cierto?, por 5 años. Entonces estuve como en eso y ahí uno no se da cuenta, yo esto me doy cuenta ahora, o sea, en el presente, yo creo que te pasa un poco también, uno va hacia atrás y te vas dando cuenta que todo esto fue como sembrando algo en ti que finalmente te hace tomar la decisión. Yo creo que esto no es algo que ocurre de un momento a otro, me voy a Irlanda o me voy a Alemania a estudiar, ¿me entiendes? Es algo que es un proceso. sí. Y yo lo miro así hacia atrás ahora en estos momentos. Entonces fui haciendo estos viajes de este tipo, cada vez como soltándome un poco más, practicando el inglés y con las ganas de, por favor, quiero estar en un lugar, pero que me hablen inglés todo el tiempo. Eh, bueno, y yo creo que nos pasa mucho a los que queremos aprender inglés. Probablemente también si tú querías aprender el idioma te pasa eso, por ahí te escuché una historia también hablar de ese tema, y es como te vas a un lugar donde hay mucha gente migrante y te vas a encontrar con muchos hispanohablantes y es como, ¿dónde encuentro un trabajo ideal para poder seguir hablando en inglés? Y Mm, afortunadamente cuando tuve la oportunidad de trabajar después en Irlanda me pasó que era en inglés, porque ya los mm, profes y todo en ese ambiente son en inglés, así que lo pude hacer. Pero como te decía, fueron viajes pequeños que finalmente me hicieron tomar la decisión y ya estallido social fue como dije, no, lo voy a hacer, o sea, no me puedo perder esta oportunidad. En ese momento, cuando yo tomé la decisión de hacerlo, tenía 33 años y yo viajé a los 35. Se me alargó 2 años más se te por el tema del... postergó. Claro. ¿Tú recuerdas algún momento, porque clic, así un momento que tú hayas dicho, ok, esto lo hago ahora, ejecuto ahora, compro el pasaje ahora, pago el curso ahora, porque tú bien decías, hay momentos que uno va sembrando ahí la semillita en la cabeza, pero para mí sí hubo un momento clic, que yo dije, me voy, no importa cómo, no sé cómo, con qué plata no tengo idea, pero me voy. ¿Cuál fue ese momento tuyo? Fue, paradójicamente, fue el mejor momento, creo yo, en términos laborales. Yo siempre hablo de lo laboral porque lo que a mí más me retuvo para tomar la decisión de hacer un viaje como este era lo laboral. Es que de verdad fue mi único trabajo. Yo salí de la Mm, universidad, entré a este colegio, trabajé 11 años y crecí acá. Yo partí mm, haciendo solamente clases, después estuve a cargo del centro de alumnos, después profe jefe siempre, siempre de tercero y cuarto medio, con estudiantes más grandes, me relacionaba mucho con jóvenes, me encantaba ese ambiente también. Después fui coordinadora pedagógica y después terminé siendo jefe de PP. A mí lo que me pasó es que yo estaba de alguna forma inconscientemente buscando el mejor momento para poder irme y tener una aventura como esta y no la encontraba. Hubo 3 años seguidos en que yo postulé a Becas Chile, digo postulé para ¿ya? irme a estudiar a la a la Autónoma de Barcelona, para estudiar un posgrado allá en España. Y la primera vez solamente reuní los documentos. El segundo año ingresé los documentos, pero no pedí las cartas de referencia. El tercer año hice todo, pero apreté el botón como 2 minutos después de la hora límite, casi como queriendo que no resultara porque me daba miedo que resultara, porque yo sentía que tenía muy buen currículum y tenía posibilidades reales de poder hacerlo. Entonces yo sabía que si lo apretaba me iba y eso me daba temor. Yo creo que de verdad todos los temas sociales que ocurrieron en el país me hicieron reflexionar mucho de que hay que hacerlo y lo que hice fue simplemente en un momento cuando ya estamos en plena pandemia y encerrado y decía yo tengo que hacer, de repente puede pasar esto y me muero y ya. Y yo creo que eso fue como los primeros meses de pandemia, por ahí por marzo, abril del 2020, fue que tomé la decisión y lo que hice fue pagar la reserva del curso, que en ese momento eran 300 euros, y yo dije, ya con esto no hay vuelta atrás. Lo mismo que cuando uno compra el pasaje, porque ni que voy a perder estos 300 euros, o sea, olvídalo. Así que nada, transferí el dinero y listo, ya se hizo. Y ya con el pasaje después en mano, por supuesto que era una realidad para mí. O sea, para mí con la reserva ya era una realidad. Yo me iba, yo ya estaba ya en Dublín estudiando inglés. Qué fuerte Solo que eso lo me que... atrasaba
un año más, claro, digamos, porque yo originalmente me iba el 2021 y finalmente me fui el 2021. entiendo. Oye, te iba a decir que encuentro fuerte eso que estás diciendo como de que te da miedo que te resulte algo que sabes que te va a resultar y que sabes que te va a hacer crecer. Que es como el miedo a salir de esa zona de confort, el miedo a exponerte a algo que te va a hacer bien. Y te lo entiendo súper bien. A mí me ha pasado tantas veces y me pasó mucho buscando trabajo en el extranjero. Por ejemplo, yo en Australia trabajé en hotelería, después me fui a hotelería de lujo. Y cuando a mí me dijeron, oye, postula a este hotel, y yo dije, no sé, me da miedo. ¿Por qué? Pero sabía que me iban a decir que sí. O cuando partí este podcast, por ejemplo. Eso también, tú sabías que te ves bien. Pero no quería mandarlo porque sabía que me iban a decir que sí. O por ejemplo, este podcast estuve con la idea muchas semanas en la cabeza y seleccioné un par de personas que podía entrevistar y postergué tanto el escribirles porque sabía que me podían decir que sí. Y ante la posibilidad que me decían que sí, no había vuelta atrás. Obvio. No había vuelta atrás. Entonces en esa no hay vuelta atrás, es como o vais a todo o nada. Y eso asusta, po. Asusta caleta. Y pasa con cada cosa que uno va emprendiendo en la vida. Entonces ahí también la diferencia como entre la gente que... Es como cuando tú veías a alguien en las redes sociales que se está atreviendo a hacer algo y tú decís, oye, Mm. ¿sabes que yo también tengo la habilidad que podría hacer eso? Pero la única diferencia es que uno se atrevió y que el otro no. Bueno, y probablemente los dos también partimos viendo a otras personas y yo digo, y de Obvio. repente me pasa así cuando me escriben, oye, a mí me encantaría hacer lo que tú haces, yo nunca pensé que iba a ser o un referente probablemente para algunas personas, porque uno parte nomás. Y todos estos mentores y gurús de las redes sociales finalmente te dicen, no importa que no tengas la mejor cámara, que no, tú dale, o sea, parte nomás porque hay que partir. Y también es rico ver el recorrido, o sea, yo de repente voy hacia atrás y veo mis Mm, primeros reels y probablemente a ti también te pasa y me da una vergüenza tremenda y me da ganas como de borrarlo porque quiero que mi feed, ¿cachai? Se vea como perfecto y maravilloso y hay gente que me dice, no, déjalo así, si es parte de tu crecimiento y es bueno que la gente también vea que es así y es lo natural y es lo normal. Así es que sí, hay que partir nomás, yo creo que esa es la mejor recomendación. Si las personas están en esto y siguen cuentas de este tipo, ya es una señal importante. Y como yo contaba mi historia de cómo llegué, hubo viajes y cosas pequeñas que fueron sembrando. Yo creo que lo que recomendaría es que las personas vayan hacia atrás y vean qué cosas han pasado, que quizás no son conscientes en ese momento, pero ya las han vivido y esto no es algo que se me ocurrió en cualquier momento, porque en esto hay que decir que hay que empezar a convencer a la familia de que es una buena idea y qué sé yo, para poder viajar y cómo uno va también demostrándoles que esto es algo que en el fondo viene desde hace tiempo, solo que uno de repente pasó algo un poco más importante que hizo clic y simplemente lo verbalizaste. Pero esta exacto. idea yo creo que está en uno desde hace tiempo, no es algo que sea como una locura que se ocurra de un Sí, momento a otro. completamente. Y el entorno, como tú dices, importa un montón el apoyo que te puedan dar. Aunque uno dice, no, si me las puedo solo a veces, es No, re importante que te apoye tu entorno. Aunque sea con la palabra, aunque sean, dice, y este loco qué es lo que está haciendo y por dentro, y uno dice, no importa, pero que me digan, te apoyo, como, tú dale. Oye, en Irlanda, ¿cuánto tiempo estuviste? En Irlanda propiamente tal estuve casi 2 años. Hice dos Casi, visados y después hice un ya. voluntariado. ¿Y allá te Después del... fuiste con visa estudiante, working holiday? No, yo mayor de 30 ya estamos ya liquidados, así que mi opción era solamente work and study, ya sea por inglés o Ya. por grado. Y me fui a estudiar inglés porque también yo siempre fui muy consciente de que si no tienes el inglés, la verdad es que no hay mucho que hacer. Claro. Te abre las puertas increíblemente, o sea, no hay mucho que hacer y si tienes un nivel medio, tienes mucho que hacer. Es increíble cómo se te abren millones de puertas. De Sí. repente la gente tiene harto miedo por eso. Los profes que se comunican conmigo o personas que están estudiando la pedagogía, es que mi inglés es muy bajo, es esto. Yo digo, bueno, entonces anda a estudiar inglés y trabaja un poquito en otra cosa. Hasta que te vayas acostumbrando, pero a los profes les cuesta de repente mucho como imaginarse haciendo otra cosa y siento que también es importante transmitir eso a través de las redes sociales, que vuelvo a lo mismo, la importancia de que tenemos habilidades que pueden ser traspasables a otras áreas. Yo también trabajé en restaurante, en un restaurante también de un hotel en el Westin de Dublín, ¿Ya? pero fue de mis últimos trabajos. Yo partí al Sí. revés como lo que parte la gente, como que parte siempre trabajando en hospitality, ¿cachai? En esas cosas. Mm. Yo partí profesionalmente y al final trabajé en esto. Y siento que es uno de los trabajos de los que les tengo más cariño, aun cuando no hablo tanto de esto acá. Así que me encantan estos espacios de conversación porque uno puede manifestarlo. Y me pasa con ese trabajo que cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en el pedagógico,
en el pedagógico hay un McDonald's que estaba en la esquina, entonces yo veía ideal trabajar en ese McDonald's, hacerme unas monedas, ¿cachai? Y seguir como en mis horas libres, porque de repente tenía unas ventanas enormes. Pedí permiso para trabajar en eso y mi papá no, tu deber es estudiar. Y también hoy en día lo entiendo porque me puedo dedicar a estudiar completamente, pero siempre me quedó el bichito de trabajar en eso o también de ser garzona en un bar. También pedí permiso, dije, ok, no trabajo dentro de las horas, ¿puedo trabajar los fines de semana? No, porque vas a estar muy cansada, tampoco puedes trabajar en eso. Entonces cuando llegué a Irlanda, a mis 30 y tantos, fue como una especie de revelación también, ¿cachai? Cuando ya quería juntar más dinero porque quería renovar visado, porque quería seguir viajando, porque finalmente una visa se te hace muy poco, uno dice son 8 meses, pero entre todos los trámites burocráticos, paréntesis, que hay que hacer en las Europas, se te pasa muy rápido. Entonces yo Sí. quería renovar y quería hacer más cosas. Fue como, mamá, conseguí trabajo, voy a ser garzona. Y mi papá no se podía imaginar cómo estaba trabajando en eso, como si ella es profesora, porque también les cuesta un poco ese tipo de cosas. Pero fue Sí. una decisión mía y creo que uno de los trabajos que más valoro, donde aprendí muchísimo también. Y también tuve miedo un poco a que me dijeran que sí, porque tenía mucho miedo de enfrentar el inglés con clientes de todo el mundo, con los distintos acentos y en un restaurante ya como de categoría y donde yo tenía que estar súper así bien. Así es que trabajé en eso después y estuve 1 año y medio. Ese trabajo lo tuve casi un año, pero como te decía, mis trabajos fueron profesionales todos al principio. Yo pasé trabajando como profesora en un preescolar, trabajé haciendo after school class, clases de español como lengua extranjera a niños, trabajé también haciéndole clases de español a adulto, entonces como que me pasé un poco por todo y al final terminé en esto y fue como una de las mejores experiencias que yo, quizás porque fue muy distinta a lo que he hecho siempre. Siempre he trabajado como en el ámbito de la educación y para mí esto también, este viaje también significaba el poder verme haciendo otras cosas, esas cosas locas que uno de repente quería hacer y además que ahorráis N, o sea, entre las propinas, las tips y todo lo que de verdad que yo gané muchísimo y pude hacer muchas cosas. Y de ahí me fui a voluntariar, quería conocer un poco más de Irlanda y me fui a hacer voluntariado por Worldpackers. El trabajar en restaurante creo que es como el evento canónico de todo viajero latinoamericano que se No quiere te ir a lo puedes Europa. perder. No te lo podéis perder y que no entender la orden, equivocarte, romper un par de vasos, es algo que hay que todos teníamos que pasar. Cuando estás cansado en la noche y te dicen, ok, polish, y te pasan todas las copas, O terminando el día ahí. pero hora extra, pues. Bueno, Exacto. y no sé cómo será en otros lugares, pero bueno, en Irlanda te pagan doble los feriados, pues entonces Sí, en feriado, Australia también. sí, Nos así que para acá, para allá. peleábamos los feriados. Era, me acuerdo, no sé, hora normal te pagaban, no sé, $21 after taxes. Después, los feriados eran 50 y tantos dólares. Sí, Y yo se quería, los notaba. días feriados le decía, loco, me quedo toda la noche si querés que trabaje, como que feliz, pues feliz. Oye, y con respecto al tema educacional profesional, Dale. tú trabajaste también en Irlanda de eso. ¿Qué Sí. diferencias tú veías entre la educación acá en Chile y lo que viste, alcanzaste a ver en Irlanda? Bueno, en Irlanda yo trabajé solamente como en el ámbito privado. Eh, una de las cosas que, bueno, que también me encanta de Irlanda es que preservan mucho todo lo que es la tradición y la cultura y una de esas cosas también es la lengua, el lenguaje. Y en este caso ellos hablan gaélico y un requisito para poder trabajar en el sistema escolar que es obligatorio, que va desde los 6 años hasta los 17, es saber gaélico. Entonces, como yo no sabía gaélico, evidentemente con suerte la hablaba inglés, ¿Mm? eh, trabajé solamente en el ámbito privado. Entonces, Ya. antes de los 6 años o, digamos, con adolescentes o estudiantes, pero en after school class, cosas que no sean obligatorias, y también con adultos. Entonces, tuve como la otra mirada en general. ¿Sí? En el caso del preescolar, lo que a mí me llamó la atención un poco más que como en esa experiencia en particular, más que el ambiente de los niños, es como la diferencia, es lo que todos pensamos los profes, la diferencia de la carga horaria. Es como a mí me sorprendía que yo trabajaba part-time de 2 a 6 de la tarde y 5 para las 6, mi jefa ya me decía, Cindy, puedes ir a cambiarte ropa porque tú salías a las 6. Y eso es algo a lo que yo no estaba acostumbrada, porque los profes somos 24/7, al menos en Chile. Eh, o sea, en mi casa era normal que yo le pasara pruebas y verdadero y falso o alternativas me ayudara a corregir mi hermana o mi familia porque no daba abasto con ese tipo de cosas mientras yo corregía el desarrollo, ¿cachai? Entonces, como que eso a mí fue una de las cosas que más me tocó al principio, como tener de verdad mi tiempo y decir, yo trabajo hasta esta hora y después tengo mi tarde libre.
En Irlanda, con este trabajo como profesora en esto, o cuando hacía clases de español a los niños, también yo salía a mi horario, lo que me permitía después de clases poder irme al supermercado, ir al mall, tomarme un helado. Es como ese Servía. tiempo libre y esa calidad de vida que en el fondo extrañamos los profes y anhelamos tanto también, que de repente va más allá de un tema económico, de como del pago, que por cierto es mucho más alto que en Chile, porque ya en estos países obviamente el sueldo mínimo es más alto, pero lo que yo más valoraba era el tiempo. De hecho, escribí un libro también mientras estaba viajando, o sea, me dio tiempo para planificar todo esto que estoy haciendo hoy en día, cosas que yo creo eran impensadas. Imposible haber hecho todo esto, aunque yo hubiese estado viajando constantemente, haber hecho un canal de viaje o dedicarme a esto, trabajando lo full que estaba en Chile, imposible, porque no te da el tiempo. Y si tienes el tiempo, nada, que tirarte en la cama y descansar un rato y hacer nada. Yo creo que es lo que más valoro en la Mira, calidad del tiempo. qué interesante. Oye, me queda solo una duda de lo que tú dijiste. ¿El gaélico es un dialecto que se habla solo en Irlanda? Claro, es como el equivalente al mapudungún o el catalán que te piden, por ejemplo, para hacer clases en Barcelona. Ya, Acá es lo mismo. Hay profes que de repente me comentan y les dan ganas de hacer esto y digo, no es que no se pueda. Y creo que esto también es uno de los mensajes que me interesa transmitir, N. Yo no tengo nada en contra del trabajo en hospitality, de hecho yo lo hice y siento que son las cosas que tenemos que hacer los viajeros, es parte sí, de, pero también creo que es súper importante decir, no es que no puedas trabajar en tu área o en otras cosas o de manera profesional. Yo creo que las dos barreras principalmente es por el idioma, porque obviamente si no manejas el inglés no puedes hacerlo. De repente me dicen, Cindy, es que mi inglés no es tan bueno o esto. No es que sí, te vayan a pedir un certificado. Es como, imagínate que, no sé, vas a una entrevista laboral en un colegio y titubeas todo el rato, la persona va a sentir que esta persona no se va a imponer con los estudiantes, no va a tener la confianza y por eso te dejan fuera. Bueno, acá es lo mismo. Si tú estás titubeando en el inglés, no te vas a poder comunicar con los niños y ese es el factor, pero mm, no porque no puedas. O sea, si te preparas, llevas los documentos y planificas todo bien, y por eso me encanta hacer estas asesorías también, es para que los profes vean que se pueden ir haciendo cosas porque profes faltamos, o sea, en todo el mundo. La gente está dejando la pedagogía en todas partes y es la profesión menos valorada y menos pagada en todas partes, solo que en comparación a la TAM, ¿cachai? claro. Obviamente que es distinto y uno se siente más valorado allá, pero pasa exactamente lo mismo que en Chile y en otros países. Entonces, por ahí de repente creo que es importante manifestar eso. La barrera del inglés puede ser un tema. Y también, en este caso, el gaélico, pero tú lo puedes aprender. Yo le digo, o sea, si tú te vas a Irlanda, te vas a ir con una visa de estudio de trabajo, una working holiday, hay lugares donde enseñan gaélico y yo conozco Sí, personas que hacen estos cursos que pueden durar 3 4 meses, tú lo aprendes, te certificas como una profesora celta que mm, habla el gaélico y listo, estás ok y puedes postular estos trabajos. ¿Por qué no? Yo creo sí. que, no sé si es tanta desinformación de repente, yo creo que a lo mejor la gente no cree que es posible y sí se puede, totalmente. Sí, obvio. Creo que también importa mucho la determinación. Sí. Porque yo conocí a algunos viajeros en Australia que, no sé, amigos que uno hace en el camino y los tipos dijeron, un amigo chileno lo conocí, me acuerdo, en el norte de Australia, me dijo, yo vengo a quedarme en Australia. Y yo, ¿cómo lo va a hacer? Me dijo, no tengo idea. Trabajó un año en hospitality, al año 2 se la bancó y dijo, voy a encontrar trabajo en lo que estudié, que él es diseñador. Y se fue a Sydney, la ciudad más Mm. grande, y se demoró, pero encontró y le dieron el sponsor en menos de año y medio. Y ya tenía el sponsor. Y lo hizo. ¿Cachai? Entonces al final es como decir, loco, me la puedo nomás. Si al final no tenéis Exacto. nada que. Si ya decidiste irte, ya es el paso más difícil. Y el resto es como ser determinado y ser constante. Y quizás por eso también muchas personas no salen de la zona de confort, no se atreven porque les falta un poco ese grado de determinación. Sí, Por lo mismo, también siento que de repente tampoco migrar no es para todo el mundo, pero lo que yo sí. siempre digo, nadie debería quedarse sin la experiencia de viajar o al menos pasar un tiempo mayor en otro lugar. De repente esto que hice yo de irte a estudiar un mes, tus vacaciones en vez de irte a turistear, Sí. ándate un mes, digo yo, ándate a estudiar inglés, aprendes el idioma, vas a tener descuento estudiante en restaurantes, un montón de cosas, y de hecho yo lo aproveché mucho y pude conocer otros lugares de Europa porque me salía mucho más económico otras cosas con ese descuento estudiante. Y de verdad que es muy distinto caminar por una ciudad con los ojos de turista y caminar por la ciudad siendo parte de incorporante. Sí, es diferente, es diferente. Muy distinto. Siento que en este proceso también es tan importante prepararse. Por eso, como lo que tú decías, el tema de cómo llegué a la asesoría. La gente siente, no, esta persona tuvo suerte o esta persona sí puede. Por ahí hay una frase de Séneca que a mí me gusta mucho que dice que
que en el fondo uno puede lograr las cosas cuando la suerte y las oportunidades conviven juntas. La suerte no llega porque sí, sino que tiene que ver con la preparación. Entonces, de repente, si la gente se prepara harto sin saber cuándo, es como tu amigo que dijo de repente, ok, yo lo voy a hacer no sé cómo, pero se empezó a preparar y de repente tuvo la suerte que se presentó una oportunidad, lo tomas, pero tú ya te estás preparando. Pero como esperar a que las cosas pasen tampoco ocurre. Hay No, que tener esa determinación y querer hacerlo y prepararte para eso. completamente. Oye, ¿y qué es lo que más te cautivó de Irlanda y por qué YouTube? Ahí me acabo de fijar de tu Ajá. cartelito atrás. Eh, a ver, Irlanda, primero yo elegí Irlanda, bueno, tengo que confesar que el primer factor es que yo ya había pasado los 30, así que Working Mm, Holiday no había opción para mí. Quería aprender inglés y quería poder trabajar, porque nada, mortal no podía hacerlo como otros viajeros que viajan y tampoco yo tenía un mm, trabajo como el que estoy haciendo ahora que podía vivir como nómada digital en ese momento. Entonces, mis ahorros yo sabía que se me iban a acabar en algún momento. claro. Y elegí Irlanda porque, bueno, también podía haberlo hecho en Nueva Zelanda, pero quería seguir conociendo Europa. Cuando fui a Oxford me quedaron esas ganas de poder avanzar un poco más a otros países. Y me pasa que Irlanda tenía esta característica, podía yo trabajar también. También un tema del clima. La verdad es que a mí no me gusta mucho el calor, entonces Ideal Irlanda Irlanda, entonces. Irlanda para mí estaba como ideal, a pesar de que mucha gente no le gusta por eso, para mí Mm, estaba ideal. Y me encantaba esta idea de que fuera todo verde, como que yo sentía que era como un Chiloé grande, ¿cachai? Como que me gustaba esta idea y de la cultura yo no conocía mucho hasta que llegué. Y lo que me gustó mucho de Irlanda cuando llegué fue que no era nada de lo que yo me podría haber imaginado. ok. Yo pensé que al llegar a Irlanda iba a llegar como al típico país europeo, porque mi imagen estaba entre esta Escocia, que era lo que había que conocí Mm, yo, Bélgica, había estado en Brujas, yo tenía esa imagen de las Europas, y por eso es genial también viajar y como desprenderte de estas ideas o estos paradigmas de que las cosas son como te las muestran o como, ¿cachai? Como que tenéis que vivirlas por ti mismo. Irlanda no era nada de eso, siento que no es el típico país europeo y eso también me encantó, pero lo fui queriendo y conociendo de a poco. Porque al principio me generó como un desencanto decir, oh, esto no es como la Europa. Si yo hoy día pudiera describir Irlanda, yo diría que es como, tanto por las personas como los irlandeses, como el lugar, siento que es como un Chile, pero en inglés, ¿cachai? ok. Porque la gente, los irlandeses son amigables, son buenos para el carrete, toman harto, bueno, mucho más que los chilenos, pero siento que tienen como esa cosa y como muy como de campo, siento que es un campo, siento como que es el campo de Europa, como que están lejos ya por allá y están como ahí en lo suyo, en su onda, muy distinto como al resto de los europeos. Sí, siento que es como, y aparte también un poco parecido a los chilenos porque cuesta mucho entender el acento irlandés, entonces imagínate que, no sé, pues, son buenos para carretear y pasan gran parte del tiempo ahí, entonces menos les entendís también, pues un chileno Claro. imagínate encima ahí ebrio, no le entendís nada, y a los irlandeses también es lo mismo, hablan rápido, igual que nosotros, tienen muchos modismos que nadie entiende, que ni entre los nativos, digamos, en inglés se entienden, así es que es como un poco eso. Pero me encanta, lo tengo en mi corazón Irlanda por siempre. Bueno, Me y alegro paréntesis, yo mucho. hice 2 visados nomás, porque puedes hacer solamente 3. Hice 2 porque en algún momento o en el fondo de mi corazón como que quiero guardar esa cartita porque you never know. Nunca se sabe si en algún momento... Mejor prepararse, totalmente. Me alegro mucho que hayas tenido esa experiencia. Yo me hice un amigo irlandés, ¿Ya? y de hecho está casado con una chilena, una amiga, muy amiga mía chilena que trabajamos juntos en el último hotel que yo trabajé en Australia, que se llama Sapphire y está en Tasmania. De hecho, ahora ellos de Australia se vinieron a casar a Chile y después ahora están viviendo en Dublín. Y yo le decía, pero qué hay en Irlanda? Y el Cormac, mi amigo irlandés, me decía, nosotros tomamos y cosechamos papas. Eso es todo. Sí, eso es todo, eso es Irlanda. Ahí me hace mucho sentido con lo que tú me decís del campo. Sí, es como un campo. Sí, Sí, como si lo... debe ser hermoso entonces, no conozco Irlanda. Oye, Hay que... Cindy, y bueno, hoy en día tú igual tenías un alcance importante en redes sociales, llegar a, no sé, 22.000 seguidores, independiente del número, como la interacción, ¿cachai? El alcance que tú tienes, no es fácil de conseguir. Tú lo utilizas como una herramienta laboral, pero imagino y veo por lo tan prolijo que está todo
Y el valor, yo veo tu valor, pero ¿cómo tú describirías qué es el valor que tú entregas a la comunidad de personas que te siguen? Para mí lo más importante, yo creo siempre en los mensajes que he transmitido desde el día uno, es como, ¿qué es lo que hacía como profe todos los días también? Es ¿Ya? como lo mismo, solo que mis estudiantes ahora están en distintos países del mundo y son personas distintas, es la única variante. Siempre como profe, siendo particularmente profe de tercero o cuarto medio, para mí era importante el mensaje que yo le entregaba a mis estudiantes de que hicieran lo que ellos quisieran, que estudiaran lo que quisieran, que se tomaran el tiempo si querían tomarse un año. Ese diálogo que yo tenía con los apoderados también, con los papás, de repente de ayudarlos a convencerlos cuando de repente tenía un estudiante que quería estudiar teatro y ayudar a convencer al papá también en ese proceso, yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo, de perseguir esos sueños y decir, ok, esto se puede hacer, pero las cosas no surgen tampoco de un momento a otro, sino que uno tiene que planificar procesos. No es como que vayas a llegar de repente y te encuentres con que te va a llegar el trabajo y todo va a ser fácil. No, porque emigrar no es fácil. Y también hay que desarrollar cierto grado de... Eh, eh, no sé cómo explicarlo, pero te tienes que ir acostumbrando de a poco al país y tener empatía con las personas con las que estás viviendo, saber que tu vida va a cambiar y todo eso yo creo que requiere informarse bien, buscar por distintos lados, fuentes oficiales, siempre he transmitido lo mismo, entonces siento que de alguna forma es como una especie de extensión de mis estudiantes, pero ahora está más diversificado y están en distintos lugares del mundo y el mensaje es prácticamente el mismo, que se puede hacer, presentar posibilidades y opciones también, porque mucha gente está viajando, pero darte el tiempo como para poder explicar los procesos y dar a conocer estas posibilidades concretas y no detrás de una agencia tampoco, porque yo no, o sea, si bien tengo agencias como referencias para poder decir, mira, tú puedes estudiar inglés acá o conozco esta escuela, pero yo directamente no estoy con nadie en concreto como trabajando con ellos, ¿entiendes? Para alguien. Entonces eso también me permite tener la libertad de poder aconsejar y decir, ok, y esto no es comercial, o sea, yo no voy a ganar nada en particular con esto, para que las personas puedan elegir las mejores opciones. Siento que es importante transmitir las posibilidades y las oportunidades. Y depende de las personas si las toman o las dejan o si se quieren preparar para algo así, pero que no pase por desconocimiento. Yo tengo 38 años y en mi tiempo de universidad o escolar no se escuchaba el tema working holiday o este tipo de cosas. Yo digo probablemente si lo hubiese escuchado a lo mejor me hubiese ido mucho antes, no lo sé. A lo mejor me fui en el momento, como dices tú, que me tenía que ir también. Pero, pero creo que es importante tener el acceso a la información, buena información y sobre todo enseñarles que aun cuando yo los asesore o les diga algo, mira, estas son las fuentes, yo siempre le indico, esto sale acá, está en inglés, pero anda corroborando porque esto se va actualizando, estas cosas van cambiando. Y esa parte, esta formación viajera también es algo que me interesa mucho también porque siento que eh, cuando perdemos convenio, en Irlanda pasa que, por ejemplo, este año Honduras ya salió del convenio, el año pasado salió Bolivia del convenio para estudiar inglés, todas estas cosas que van cambiando, cuando vemos los chilenos parece que vamos a perder la visa para ir a Estados Unidos, finalmente es por varios factores económicos, políticos, pero también por comportamiento viajero, por hacer las cosas bien. Y eso creo que es parte también del mensaje que yo quiero transmitir acá a las personas. Eso último, eso último que estás comentando es re importante porque lamentablemente uno se encuentra con muy malas prácticas muchas veces de nuestros compañeros viajeros. Así como hay gente que creo que yo lo veo así, que hay mucha gente que dejamos bien el nombre de Chile, de Latinoamérica, de que tiene una muy linda percepción de los latinoamericanos, pero también hay gente que se encarga de hacer lo contrario y eso no está para nada bonito. Pero yo creo que hay que quedarse con lo bueno. Creo que también por estos pequeños casos como que lamentablemente se pueden tomar estas decisiones más grandes, de romper convenios, qué sé yo. Esperaría creer que pasa más allá de nuestro control. ¿Qué es lo que viene para ti? Eh, bueno, lo voy a ligar un poquito con lo que me estabas preguntando antes. Yo Mm. antes no era la profe viajera, ya. En esto como cuando uno parte, típico, buscando un nombre, yo profe de castellano. Mi cuenta inicial se llamaba Que el mundo te lo cuente, ya. Ok, Y mi mensaje era en ese momento como que yo quería como que tuviera como un eslogan, ¿cachai? Ya ok. me da como pudor decir esto, pero bueno, es parte del movimiento, está bien que la gente lo vea porque es parte de... Bueno, mi cuenta se llamaba Que el mundo te lo cuente, la frase que yo tenía era, las ciudades son libros que se leen con los pies, como que se mezclaba mi gusto por los viajes y esto de ser profe de lenguaje también. Yo sentía que si tú no lo caminabas, no, y esa frase sigue en mí, de hecho está en mi página web y está en algunas partes La también, como vi. que
Sí, ya, muy bien informado este periodista. Eh, y como que eso siempre ha estado en mí. Yo siento que uno tiene que conocer las cosas por sí mismo. Pero a mí me pasó que cuando tomé la decisión de decir, ok, voy a dejar mis maletas, porque por Dios que cansa estar con tantas cosas viajando, en esto también me di cuenta que no necesitaba tantas cosas y en el camino fui dejando varias cosas porque no me podía traer todo lo que tenía desde Irlanda, aparte que yo, bueno, hice un recorrido largo, yo al final no quería tomar avión porque aparte no quería tomar avión, ya estaba cansadísima, chata de los aviones, pero también porque traía demasiados kilos y no podía pagar sobrepeso, así que al final, entre broma y broma, dije, hoy me iría en barco a Chile, y me vine en barco, si yo no llegué en avión, ¿cachai? Yo me tomé un barco en Barcelona, llegué a Buenos Aires me tomé un bus, no, para mí el avión no era una opción, ¿Cuánto fue el ¿cachai? barco en tiempo? 17 días, 18, Wow. Pero y también imagino quería una que lindo, maleta, ¿no? ¿cachai? Como de a poco, así como no quería Ya. Pero como imagino que después. lindo el viaje, ¿no? Parando por algunos lados, algo así. Sí, o sea, el momento más difícil fue cuando yo tenía el cálculo que iba a haber un momento en que íbamos a estar en medio del océano y estábamos a 5 días del continente de América, ¿cachai? Y de Europa, cuando estábamos como al medio, y dije, ya, si aquí pasa algo, Ya no fue. puedo hacer nada. Y en ese momento, y como que yo me distraje mucho, gimnasio, qué sé yo, iba a hacer otras Mm. cosas, porque ese momento sí me dio como un poco de miedo. Pero nada, no tenía internet, total desconexión. De hecho, ahí fue cuando terminé el libro que estaba escribiendo también. Ya. Entonces, yo quería llegar tranquila y lento, y la opción de venirme y no llegar a Santiago y venirme a la quinta región donde estoy ahora también era porque uno, después de estar en un lugar tranquilo, donde sientes que puedes caminar más seguro, yo también necesitaba llegar a algo que no fuera como tan chocante para mí, porque igual es increíble cómo cambió el país en un par de años también. Además que yo estuve toda la pandemia encerrada haciendo clases y después me fui de viaje, Sí. entonces como que para mí fueron más que 2 años, pues también la pandemia también estuve encerrada haciendo clases, entonces eh, bueno, la cosa es que llegué y llegué finalmente en bus. Si yo llegué a la estación central en bus, y me fueron a buscar con las maletas de todo el viaje, de los voluntariados y Wow. todo el tiempo que había. Diferente llegada, ¿no? Sí, y eso también le cuento a la gente, así como si de Mm. repente hay alguien que no puede tomar avión o no quiere y andas con tiempo, porque a mí nadie me apuraba, yo dije, me da lo mismo cuando llegue, o sea, la cosa es llegar. Y Claro. además que paréntesis me salió mucho más barato de repente que tomar porque aparte te incluye el alojamiento, las comidas, y si uno saca como, yo gastaba como 70.000 pesos diarios, 80.000 pesos diarios Ya. en todo el tiempo que estuve, entonces estaba súper conveniente. Eso te iba a Bueno, eso preguntar, igual está bueno, oye, de repente te querés pegar un escape, desaparecerte del mundo por un par de días. sí, no, y solo como dato, los transatlánticos tienen fechas porque en el fondo lo que hacen es cambiar de temporada, ¿cachai? Entonces se vienen salen desde Italia, pasan por el Mediterráneo, yo lo tomé en España, en Barcelona, y eso lo hacen en noviembre, principios de diciembre. Y la vuelta, después el barco se devuelve para la temporada de verano en Europa y eso lo hace desde Buenos Aires en el mes de abril-mayo. Entonces, alguien que quiera pegarse un buen viaje, a lo mejor por un tiempo, te alcanza hasta los 8 meses de una Work and Stay. Te vas en mayo, abril desde Buenos Aires y te devuelves en noviembre. No es malo, es una buena alternativa. Tremendo dato. Sí. Cindy, ¿qué aprendizajes quedan después de todas estas vueltas por el mundo, ahora que estás de vuelta en Chile pensando en tu futuro? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué aprendizajes te queda? ¿Qué consejo le daría a la Cindy antes de haber emigrado? Eh, Siempre he pensado que nada es definitivo, pero para mí esa frase cobra como mayor certeza hoy en día. Eh, Me quedo con esto de puedo hacer lo que quiera cuando quiera y ya no tengo temor a tomar, o sea, antes tampoco es que lo tuviera, pero como te decía, me costaba un poco más dar ese paso porque sabía que me podía resultar y eso implicaba, ¿cierto?, tener que tomarlo. Hoy en día yo siento que si alguien me llama y me dice, Cindy, ¿sabes qué? Está esta posibilidad, yo voy y la tomo, sin dudarlo. Porque lo peor que me puede pasar es que tenga que volver y no me resulte. Pierdes ese temor a lo que pueda pasar después. A mí nunca me dio miedo como perder mi trabajo o qué voy a hacer. Siempre he sentido y confiado en que puedo reinventarme y hacer cosas. Pero sí hay un limitante también en como decir, como atreverte a que te resulte. Para mí es un poco más eso. Y sé que hay personas que es como el miedo a que no les resulte y qué hago ahora. Al final todos tenemos un tipo de miedo cuando tomamos estas decisiones tan importantes.
también me pasa que siento que las distancias a mí se me acortaron enormemente. El hecho de estar en un continente donde estás a 2 horas de vuelo, para mí nada era difícil. Entonces de repente era como, tenía una amiga que estaba en Francia y yo estaba, no sé, estaba en Manchester, oye, pero si yo puedo ir igual, me tomo un vuelo. ¿Y qué pasa? Que uno estando acá en Chile, y hasta el día de hoy hay amigas muy importantes que todavía no las logro ver, porque finalmente sus horarios, entiendo, son complicados, son difíciles, pero yo siempre les digo, tú dime y yo me acomodo. Es como lo mismo que te dije a ti, sabes que yo armo mi agenda porque finalmente, para mí decir que no tengo tiempo hoy en día es súper fuerte esa frase, como no tengo tiempo para alguien, para una persona. No, o sea, sí, el tiempo está, o sea, tenga 20.000, 50.000, 100.000 seguidores, si alguien me dice, Cindy, ¿sabes que tengo este tiempo, quiero esta ayuda? Sí, ahí estoy, dale, veamos. Eh, y siento que si alguien me dice, ¿sabes qué? Este fin de semana voy a estar en Buenos Aires, como, sí, ya, yo voy, no te preocupes, arreglo mi agenda. Y es como, sí, pero estoy en Buenos Aires. Es que no importa, ¿si cuánto está? Está ya 2 horas y media, un pasaje lo voy a encontrar por 80.000 pesos, $80 y de vuelta. Es como, ¿qué más da? Eso a mí me encanta, porque siento que hoy en día puedo hacer lo que quiera y cuando quiera. Y eso yo no lo podía decir hace algunos años atrás. Eso me encanta. Y me volví vegetariana Es también en mi último voluntariado. Me volví que, vegetariana. Y eso es algo que también valoro. bien, somos dos, somos dos. Mira, Está bien. Oye, eso que habla al final es súper importante. Creo que cuando tú tomas como este estilo de vida más independiente, la posibilidad de diseñar tu vida. Porque al final cuando uno es dependiente, al final igual estás supeditado a lo que el resto te dice que tienes que hacer, lo cual no está mal, ¿cachai? Tiene sus pros y sus contras, pero el poder diseñar tu vida, el decir, oye, yo me levanto a la hora que quiero, voy al gimnasio a la hora que quiero, trabajo a la hora que el negocio lo necesita, ¿cachai? claro. Es muy diferente. Y tiene, bueno, hay gente que no se sienta cómoda con eso, pero creo que a ti te viene bien ese estilo de vida al No, parecer. definitivamente no es para todos, pero si no es para todos, yo creo que, aunque a lo mejor alguien vuelva después de un viaje como este y vuelva a trabajar, porque muchas personas lo hacen, vuelven a trabajar Sí. y conozco gente que volvió a sus mismos trabajos porque pidieron permiso 5 o 6 sueldos, me parece bien porque tuviste la experiencia, pero siempre cambia algo en uno. Y yo creo que aún así, si yo hubiese vuelto a mi mismo trabajo y alguien me hubiese dicho, ¿sabes qué, Cindy? Tengo este problema, no te preocupes, juntémonos en la tarde, mañana me levanto temprano, no importa. ¿Qué es lo tan terrible que va a pasar? ¿Que voy a dormir 2 horas menos? Bueno, el otro día duermo las 8 horas, ¿me entiendes? Pero uno, estando como en la cotidianidad, sin haber tenido esta experiencia, yo siento que eso lo vive de otra forma y lo siente más grave, más complejo. Y nada es tan terrible, o sea, nada es tan terrible. Después de que tuviste que esperar tanto tiempo por tu visa, por eso yo creo que esas situaciones que te van forzando, ¿cachai? Como a probarte a ti mismo, a salir de esa zona de confort por completo. A pesar de que estoy en las redes sociales, yo no soy una persona tan sociable. Ya, de hecho, yo no comparto como, respeto a la gente que lo hace, pero yo no estoy como, oye, hoy estoy aquí, o no sé qué, mírenme, ¿no? O en la ducha, o qué sé yo, comiendo. A veces comparto cosas también, y comparto muchas cosas desfasadas, o sea, desfasadas, soy la peor, porque como que siento que tengo que disfrutar el momento presente y grabo, sí, porque sé que lo voy a ocupar, pero edito después y lo subo desfasado 2 días después, y es como que así funciona, y así va a seguir funcionando para mí también. Por lo tanto, siento que finalmente lo que va a cambiar, yo creo, aunque vuelvas al sistema, para cerrar la pregunta, es que no vas a volver a ser nunca la misma persona. Y yo creo que eso también es un proceso difícil y doloroso. Los 2 o 3 primeros meses yo igual me las lloré harto al volver, porque tampoco quería que sintiera mi familia, particularmente, que, ella llegó europeizada, ¿cachai? Pero yo hasta el día de hoy, no tanto, pero los 2 o 3 primeros meses yo sentía que estaba como en una nube y que miraba todo como desde lejos. Como que las cosas pasaban frente a mí y yo sentía que estaba como en otra dimensión, como que, porque uno cambió, pero yo tampoco quería que sintieran que yo, es que ella estuvo en Europa. Trataba de minimizarlo, pero sufría con eso también porque a mí, yo no le conté a mi familia que yo era vegetariana y me recibieron con un pastel de choclo. Y yo me lo comí y después me sentí mal del estómago porque llevaba varios meses sin comer carne. Pero no quise decir que no, ¿cachai? Porque por cariño a mi familia, bla, bla, bla. Y cuando finalmente ya me sentí mal y iban a ser completos, ¿cachai? Y todo, yo tuve que decir, pero ¿por qué no nos dijiste nada? Y otras, entonces como todo ese tipo de cosas tan pequeñas que tienes que volver y decir, no, es que yo, mira, hice este voluntariado en un eco-camping, ellos eran vegetarianos, al final incluía la comida y la comida que me daban era vegetariana y terminé por entender eso
y me gustó, y por un tema de animal, etcétera, y al final estoy en esto también. Pero es difícil explicarlo eso a la gente cuando te ven, porque una cosa es que mantengas como las videollamadas y el contacto, pero la persona en sí que tú eras ya no es la misma. Y eso cuesta que a lo mejor tu entorno lo entiendan, pero también le cuesta a uno entenderlo. Así como darte cuenta que sí eres otra persona, y eso no está mal. Sí, es difícil. Es difícil entenderse a sí mismo de que vas a responder diferente a Mm, los mismos estímulos que tenías antes, porque al final la gente cuando se queda acá es como que tú tuviste un viaje en el tiempo, sí, como que todo volviste y todo sigue igual, pero tú estás diferente y vas a responder diferente. Entonces esos ajustes como mentales, psicológicos son muy difíciles. Son muy difíciles. Lo tuyo, bueno, más gráfico imposible con respecto al tema del vegetarianismo, que ya es impactante para el entorno cuando uno deja de comer carne. Imagínate que más encima llegaste a Chile, em, cambiaste la forma de ver el mundo, la forma de ver la vida, probablemente cambiaste tu hábito alimenticio, entonces también que tu entorno se ajuste no es un proceso no tan es fácil. No es fácil. No. fácil. Ahí Cindy, estamos todos. tengo una tradición que adopté de otro podcast británico que escucho y soy fanático, de que Ya. el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente invitado. Entonces a ti también te voy a preguntar y te voy a pedir que me puedas dejar una pregunta para el siguiente invitado. Para el siguiente invitado, pero yo no sé quién es el siguiente invitado, no puedes, tiene que ser No, una pregunta general. exacto, va a ser una pregunta general. Yo ya tengo nombre, de hecho los voy a entrevistar mañana. Son una pareja viajera súper entretenida que también tienen súper buen contenido. Y bueno, la pregunta es la siguiente, la que te quedó para ti, ya que te la hizo Tami, que ella es chilena y Ah, sí, la sigo. fue ella, Tami viajera, fue ingeniera acá en Chile, hoy en día está haciendo guía turística en Barcelona. Súper entretenida su historia también. Y la pregunta es la siguiente, dice, si pudieras mandarle una carta a tu yo del pasado, antes de emigrar, ¿qué consejo le darías? Haz clic en el botón de Becas Chile. Así de simple, corta. Fue lo que se me ocurrió rápidamente. Haz clic en el botón de Becas Chile antes de la 1 de la tarde. Me encantó Barcelona cuando fui. Y entré a la universidad a la que yo podría haber estado y me vino una nostalgia. Sí. Bueno, sé que las cosas pasan por algo, pero el punto es hazlo. Eso quiero decir al decir aprieta el botón en Becas Chile. Simple y conciso, me gusta. Y sí, me he visto también en esas situaciones como de decir, Mm, anda a ese lugar, toma esa decisión. Y después ojalá uno aprenderlo para aplicarlo en su presente. Que sí, en eso seguramente estás tú en este momento. sí, ahí estamos. ¿Qué le preguntarías a la siguiente persona que se entreviste conmigo? Ay, me hubiese gustado haber hecho una pregunta más elaborada. A ver, Esa es la idea, pillar de improviso, porque ¿cachai? pillar de improviso. Sí. Eh, Creo que un tema interesante es lo del duelo migratorio. Eh, Ese tema a mí me interesa bastante. He tenido por ahí algunas conversaciones con psicólogos que se dedican a esto, Mm. porque hay varios por ahí trabajando en el mundo que apoyan a los viajeros. Y respecto del duelo migratorio, bueno, yo no sé si ellos ya están de vuelta o están en viaje, pero me gustaría saber cuánto tiempo les toma esta adaptación y me interesa mucho saber cuándo, en qué momento sienten que ya están en el país. Cuando hablo de estar, es que ya te incorporaste al país al que llegaste. Por ahí hablan de 3 meses, pero me gustaría y me interesaría saber cuándo se incorporaron realmente y pasaron este duelo migratorio de llegada, o si ya volvieron al país, cuando ya se volvieron a incorporar a este país y qué los hizo, en definitiva, sentir que ya, ok, ya estoy en este Claro, lugar y me incorporo de nuevo. Porque es buena pregunta. uno se Buena pierde. pregunta. ¿Cuánto te costó a ti? En Irlanda, yo me demoré como 4 meses, 5 meses. Es que aparte falleció mi mascota, mi abuelo, en el periodo en que estaba llegando, entonces me tomó un poco más que Mm, solamente los trámites, claro. como los trámites típicos, la Mm. verdad. Eh, y ahora a la vuelta también me tomó como el mismo tiempo, pero yo igual ya estoy bien, pero siempre hay días en que te pasan cosas y uno siente como estoy bien acá. mm, Sí. pero ya yo creo que también 4 meses más o menos.
Sí, es un tiempo que puedo concordar contigo que suele suceder un poquitito. A mí me Ya cuando pasó, ir, de repente dicen, no, esto no es para sí, mí, me voy. Y hay que saber que ese momento hay que pasarlo y esperar con sí, paciencia, porque va a pasar. así es. A mí me pasó cuando llegué a Alemania, fueron como 4 o 5 meses, pero ya cuando me adapté tenía que volver, tenía que seguir los estudios. Eso es lo malo. ¿Cachai? Y después volviendo a Chile, bueno, tenía que estudiar, entonces me adapté rápido, porque tenía que venir a terminar la carrera universitaria. En Australia también me costó más o menos ese tiempo. Y de ahí, cuando volví a Chile, yo creo que me tomó también unos 3, 4 meses más o menos asimilar que ya estás acá y esta es tu nueva realidad. Oye, paréntesis, lo de Alemania después no volviste, porque claro, te costó ese tiempo acostumbrarte, pero cuando empiezas a disfrutar realmente el país, eso viene después que pasas esa barrera. Y lamentablemente a veces hay visas tan cortas que no te permiten pasar eso. ¿No volviste a Alemania después como para disfrutar como realmente el país? No. No, no volví a Alemania. Hay una deuda ahí entonces. Sí, sentí que empecé a disfrutar cuando me empecé a comunicar mejor, porque mi inglés era mucho más básico en ese momento, después lo perfeccioné en Australia, me empecé a comunicar mejor, yo creo que las últimas 2, 3 semanas que estuve allá fueron cuando empecé a disfrutar mucho y ya estaba en proceso además de irme, entonces fue, en el marcos de 23 años, fue un proceso súper complejo al final. Y después Mm. tener que volver y bueno, darte cuenta que hay que pasar la página y seguir adelante con los proyectos, ¿cachai? Yo tenía que terminar la carrera universitaria, estaba con mi familia acá, ¿cachai? Entonces era como pasar la página. Entonces después te pasa un poco la cuenta esa cuestión. Sí, es cierto. Cindy, dejo el micrófono abierto para que puedas explayarte, contar, decir lo que quieras decir, agradecimientos, aprovechar de contar sobre lo que tú haces, cómo la gente te puede contactar, etcétera, para terminar esta entrevista. Dale. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, porque yo le he dado la vuelta de repente a hacer un podcast, pero es que esto de las redes sociales es harto trabajo, entonces yo digo, no, con YouTube e Instagram estoy bien. Pero siempre me había faltado y es la primera vez que me entrevistan así como in extenso, porque uno lamentablemente uno sube un reel y dura tan poco y de repente la gente te dice por ahí, oye, no das toda la información y no es que no quieras dar la información, es que no te lo permiten y si hablo más nadie lo va a ver tampoco porque es otro formato. Me hacía falta yo creo algo como esto para poder profundizar otras cosas y como yo no subo mis historias, todo lo que estoy diciendo todo el día, la gente probablemente tampoco me conoce en otras facetas y esto yo lo agradezco porque siento que es una oportunidad que me enriquece mucho y porque voy verbalizando en el momento también las experiencias y eso me nutre muchísimo. Así que agradecerte porque me ayuda mucho a mí a ser consciente también de lo que he vivido y los procesos. Ampliar las redes también, eso siempre es importante, así que también te lo agradezco y finalmente uno va aprendiendo que la gente, los amigos y tus redes van siendo estos viajeros, por las personas que uno va conociendo, tus amigos se vuelven las personas que están en todo el mundo y estas redes siempre yo les agradezco muchísimo. Y respecto de lo mío, por ahí la gente dice, ah, pero tú ya no estás en Irlanda o no estás acá. Parte del viaje, entender de los procesos también son estas paradas necesarias que uno tiene que hacer, porque mi objetivo ahora es poder trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y eso implica tomar la decisión de decir, no puedo darme el lujo de construir este proyecto personal en cualquier país sin trabajar presencialmente, porque esto implica tiempo. Y en estos momentos estoy tomándome un tiempo para estar con mi familia, con mis seres queridos, viviéndolo, tratando de vivir el presente lo más que puedo, a pesar de que mi mente de repente está en Croacia, está en otros lugares, estoy viviendo el momento presente, armando este proyecto para poder trabajar después desde cualquier lugar, que ese es mi objetivo. No sé cuánto tiempo más me vaya a tomar o cuánto tiempo esté destinado a estar acá en Chile, pero por ahora estoy en un rinconcito de la quinta región, en un lugar rural, disfrutando a mi familia este momento, este proyecto que estoy haciendo y dejarlos, por supuesto, todos cordialmente invitados a que vayan ahí a mi Instagram, Cindy la Profe Viajera, mi canal de YouTube, el mismo nombre, mi página web que tiene como un mes que ya estoy súper contenta por eso también, porque ahí ya la gente puede ver todas las asesorías, talleres, estoy como con hartas cosas, estoy haciendo como Está igual. muy linda tu página web.
Así que muchas gracias por eso. Así que para que vayan a ver, porque la idea es poder ayudarlos a planificar su viaje, desde la persona que no sabe cómo tomar un avión hasta personas que quieren poder planificar y poder trabajar, sobre todo gente que es profesor, por supuesto, que quiere trabajar en distintos países de habla inglesa. Ese es como mi fuerte. Así que están cordialmente invitados porque ahí voy a estar para escucharlos porque hay tiempo para eso, es lo más importante. Sí. Buenísimo, Cindy. Más que nada, bueno, agradecerte mucho el tiempo, la buena onda, sobre todo también la apertura, porque conectar a través de videollamada es diferente que conectar en persona, ¿cachai? Y uno de los desafíos que he tenido yo es poder desarrollar eso, porque también la idea es poder conectar con gente que está en todo el mundo, pues no limitarse solamente a gente que esté cerca en tu zona geográfica. Claro. Así que se agradece mucho. Esto es re genuino, te siento muy genuina también con lo que tú estás haciendo y nada, ha sido súper entretenido poder conectar contigo. Así que te lo agradezco, pero de todo corazón, sobre todo por el tiempo, que el tiempo es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Así que nada, también es como, para mí es re importante también mantener contacto con las personas que he podido entrevistar, de generar algo un poco más que algo transaccional, ¿cachai? Y creo que se logra el objetivo también con la entrevista. Así que te lo agradezco muchísimo. De nada. Y bueno, eso, muchas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Te mando un gran abrazo. Disfruta Orcón, que está precioso. ¿Cierto? Y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias, Cindy. Obvio. Muchas gracias a ti. Un Ya. abrazo. Me avisas tú, Adiós. esperando cuando Así esté va a ahí. ser. Ya, bueno. Un abrazo, que estés bien. Adiós.